gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. ¿Qué relación existe entre la fe y las posesiones materiales? Para algunos, por cuanto tenemos fe, deberíamos tener posesiones y riquezas, porque por la fe podemos tener cualquier cosa. Para otros, vivir por fe significa vivir en escasez, renunciar a las posesiones y vivir, como se dice, por fe, esperando que todo sea solucionado de manera, digámoslo así, espiritual, sin apelar a las cosas materiales. Hay una carta en la Biblia, la carta de Santiago, que aborda el tema de las posesiones materiales en relación con la fe, que nos puede permitir concluir por lo menos 5 cosas que quisiera compartir con usted en esta oportunidad. Carta de Santiago, y vamos a mirar varias porciones de esta carta, repito, para mencionar 5 elementos, 5 conclusiones que podríamos sacar. La primera la podemos sacar al leer el capítulo 2, versículos 1 al 9. Permítanme leer para ustedes esta porción. Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 9, que dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Una porción extensa de la que podríamos decir muchas cosas. Pero repito, solamente voy a mencionar una conclusión que tiene que ver con la relación que existe entre la fe y las posesiones materiales. Escuche bien esta conclusión. La fe nos impide menospreciar al que tiene menos. Ojalá, si usted no puede recordar todo lo que tiene esta porción, usted pudiera anotar esta afirmación y pudiera repetirla constantemente. La fe nos impide menospreciar al que tiene menos. Eso es lo que nos está planteando Santiago en esta porción. Cuando hacemos distinción entre las personas, cuando hacemos acepción de personas, cuando buscamos congraciarnos con el que tiene y dejar a un lado, menospreciar, no tomar en cuenta al que de pronto no tiene mucho, de pronto diríamos no tiene mucho con qué recompensarnos, eso según lo que nos está diciendo Santiago es pecado, es transgresión a la ley. Pero esto nos permite afirmar con respecto a esa relación de la fe y las posesiones materiales o las riquezas, es que cuando una persona verdaderamente vive la fe en Jesucristo, vive ese caminar en Cristo, vive por fe, como realmente significa vivir por fe, no como las ideas equivocadas que a veces existen con respecto a qué es vivir por fe, como algunos piensan que es cruzarse de brazos y esperar que todo caiga
por obra y gracia, misericordia, milagro, sin hacer nada. No, eso no es lo que significa vivir por fe. Aquí nos está Santiago planteando una primera cosa, y es no hacer distinción entre ricos y pobres. La fe nos impide menospreciar al que tiene menos. La segunda afirmación o conclusión la podemos sacar del capítulo 2, aquí mismo, en los versículos 14 al 17. Dice así estos versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe sin obras, o la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una vez más, una porción de la que podríamos decir muchas cosas, pero permítanme decir solamente una afirmación. La fe nos hace generosos con el necesitado. Esto es algo que Santiago, una carta que se enfoca mucho en esa relación entre la fe y las obras, nos deja ver. Cuando una persona dice que tiene fe, pero no se compadece y no hace obras, no actúa en beneficio de aquellas personas que están necesitando, de pronto con frases como dice Santiago aquí, diciendo: caliéntense, que les vaya bien, que Dios los bendiga, pero no hacemos nada por bendecir a esas personas materialmente, dice Santiago, esa fe es hueca. Esto nos permite entonces sacar esta segunda conclusión. La fe nos hace generosos con las personas necesitadas. En tercer lugar, el capítulo 4, versículos 1 al 3, nos permite sacar una tercera afirmación. Capítulo 4, versículos 1 al 3 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago nos está planteando la problemática de las guerras y los pleitos, los conflictos, según él, provienen de las pasiones, de los deseos, de los sueños que cada uno tiene, y en esa búsqueda de sueños o de satisfacer sus deseos vienen choques y vienen dificultades con las personas que pueden estar en oposición a nuestro caminar en búsqueda de nuestras propias satisfacciones. Pero luego dice que codiciáis, dice versículo 2, codiciáis y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar porque no pedís. No sé, a alguno le gustaría este versículo y podría decir: vamos a pedir. Pero luego dice: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Qué es pedir mal? Y según Santiago dice: pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, cuando nuestra búsqueda, cuando nuestras peticiones a Dios están siempre enfocadas en satisfacer necesidades materiales, en alcanzar logros materiales en este mundo, en llenarnos de las cosas que nos agradan, que nos apasionan, que nos gustan, y andamos pidiéndole a Dios más y más en el campo de las cosas materiales, y sobre todo con la búsqueda de una satisfacción personal. Eso se llama codicia. Codicia. La fe muchas veces lleva a algunos a ser codiciosos. Vemos la fe como un instrumento para enriquecernos, como un instrumento para alcanzar todos los deseos del corazón, y a veces utilizamos frases bíblicas para mostrar que si tenemos fe vamos a alcanzar todo lo que queramos. Pero lo que Santiago está diciendo aquí: no, Señor. Muchas veces pedimos solamente por capricho, por codicia. Por eso
con base en estas palabras de Santiago podemos llegar a esta tercera conclusión. La fe verdadera, la fe nos protege de la codicia. Anote eso muy bien. La fe nos protege de la codicia. Cuando usted escucha un mensaje, una exhortación, o usted siente en su corazón que porque tiene fe puede alcanzar todo lo que usted desea en su corazón, caprichosamente, codiciosamente, esa no es la verdadera fe. La verdadera fe te permite todo lo contrario, ser libre de la codicia. En cuarto lugar, capítulo 4, versículos 13 al 15. Aquí mismo este capítulo 4, en los versículos 13 al 15 nos permite sacar una cuarta conclusión. Dice así estos versículos. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, algunos leen este texto pensando que lo que Santiago está diciendo es que no hagamos planes hacia el mañana, que Santiago está criticando los planes a largo tiempo, pero no es así. Lo que está diciendo Santiago o lo que está criticando es cuando hacemos planes hacia el futuro, pero sin tener en cuenta que la vida no la tenemos comprada, que la vida no está en nuestras manos, que todo lo que suceda con nosotros mañana tiene que ver, está relacionado con la posibilidad que tenemos de amanecer vivos, de poder respirar. No tenemos nuestras horas aseguradas. Muchas veces hacemos planes, sean a corto, a mediano o a largo plazo, pero con cierta soberbia, con cierta autosuficiencia. Vamos a comprar, vamos a vender, vamos a traficar, vamos a ganar, vamos a vender. Una cantidad de planes, incluso no solamente de tipo material, sino de logros, de alcances. Me voy a casar, voy a estudiar, voy a lograr, voy a alcanzar. Una cantidad de planes en los que pareciera que estuviéramos creyendo que la vida la tenemos en nuestras manos. Lo que Santiago está diciendo no es que no planeemos, sino que cuando planeemos tengamos conciencia que nuestra vida está en las manos de Dios, que dependemos de Dios. Y permítanme enfatizar algo, todos los seres humanos dependen de Dios. No importa si lo saben o no lo saben, porque muchos no lo saben, muchos no lo creen. Pero de eso no depende. Depende de que Dios es el creador y que nuestra vida está sostenida por Dios día tras día. Así que todos dependemos de Dios. Pero cuando alguien tiene fe, es consciente de que depende de Dios. Es consciente de que nada puede hacer si no es por la misericordia de Dios. Es consciente que separados de Dios no podemos hacer nada, estamos perdidos. De tal manera que de estos versículos podemos sacar esta cuarta afirmación. La fe nos permite hacer planes sabiendo que todo depende de Dios. Dígalo de esa forma. Y si usted quiere anotarlo allí, estas 5 afirmaciones de una manera para que usted pueda repetirlas diariamente y las pueda recordar siempre cuando maneje todos los asuntos que tienen que ver con las cosas materiales. La fe nos permite hacer planes sabiendo que todo depende de Dios. Cuando somos conscientes de que todo depende de Dios, cuando las cosas no salen bien, materialmente hablando, podemos estar tranquilos, no nos vamos a amargar, no nos vamos a desesperar porque se perdió algo, porque no salió algún plan, algún proyecto. No nos vamos a desesperar porque somos conscientes que todo depende de Dios. Y la quinta afirmación la podemos sacar en el capítulo 5, versículos 1 al 6. Capítulo 5, versículos 1 al 6 dice así. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán.
Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Cuando leemos un texto como estos, algunos a la ligera van a decir, ven, es pecado ser rico. Ahí está hablando claramente a los ricos, de que como un lamento contra los ricos, podríamos decir esto. Pero ojo, no hay en ninguna parte la afirmación de que estos ricos van a ser castigados por ser ricos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Santiago no está criticando el tener posesiones o el tener riquezas. Cuando leemos los primeros versículos 1 al 3, podríamos pensar eso, porque dice, ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán, y lanza unas palabras como de maldición, aparentemente contra los ricos. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 4, todo queda claro, porque dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El problema de estos ricos que menciona aquí Santiago es la injusticia que han cometido con aquellos que fueron sus obreros en sus tierras. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, y termina diciendo el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os pone resistencia. Es decir, la crítica, la condena, el juicio que lanza aquí el autor inspirado por Dios, Santiago, es cuando estos ricos utilizan su riqueza, utilizan el poder alcanzado por las riquezas para maltratar al necesitado, para abusar del que no tiene, para abusar del que trabaja para ellos. Todo tipo de injusticia. Y aquí podemos reconocer una realidad de la vida. El dinero da poder. El dinero da poder. Las posesiones materiales dan poder. El problema es ¿qué hacemos con el poder alcanzado a través del dinero? Una persona creyente, un hijo de Dios, puede tener posesiones materiales y enriquecerse si Dios se lo permite. La pregunta es ¿qué haces con esas posesiones? Y sobre todo, ¿qué haces con el poder que obtienes por tener estas posesiones? Por eso podemos concluir lo siguiente. La fe evita el abuso del poder de las riquezas. No es pecado tener posesiones materiales. No mide quién es más cristiano o menos cristiano porque tenga o porque no tenga, sino la forma en que manejamos las posesiones materiales. Por eso podemos afirmar, la fe evita el abuso del poder de las riquezas. 5 pequeñas afirmaciones en las que podemos ver la relación que existe entre la fe y las posesiones materiales. No las olvide, téngalas anotadas, quiero repetirlas para usted. Número 1, la fe nos impide menospreciar al que tiene menos. Número 2, la fe nos hace generosos con el necesitado. Número 3, la fe nos protege de la codicia. Número 4, la fe nos permite hacer planes sabiendo que todo depende de Dios. Y número 5, la fe evita el abuso del poder de las riquezas. Mi nombre es Nelson Martínez, pastor de la iglesia Nuevo Amanecer.
Si usted quiere saber algo más de lo que la Biblia dice acerca de las posesiones materiales, de los bienes materiales, le invito para este domingo a las 8:30 de la mañana o a las 11 de la mañana en nuestra sede del barrio Castilla, Bogotá, carrera 72B, número 914. Si no puede acompañarnos presencialmente, puede seguirnos por nuestro canal de YouTube en el culto de las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.